Continuamos con los trabajos de este seminario internacional y nos da mucho gusto que usted nos siga a través del canal oficial de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a través de la página oficial de este máximo órgano jurisdiccional. Así pues, pasamos a la presentación de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Tengo el gusto de presentar a nuestra distinguida invitada, proveniente de Chile, es integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará de la OEA. Se trata de Tatiana Rein. Muy bienvenida. Le acompaña la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la magistrada Gabriela Nieto Castillo. Bienvenida, magistrada. Escucharemos en primer término a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Adelante. Muchas gracias. Pues en primer lugar, agradeciendo la invitación que se me hace y la oportunidad que se me da para poder participar en este foro tan relevante que aborda una temática tan importante en todo Estado que se considera democrático. Quiero resaltar la labor tan importante que al respecto ha desarrollado indiscutiblemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconocer el compromiso que las magistradas y magistrados del Pleno de Sala Superior tienen con ese tema, particularmente reconocer el trabajo que para el desarrollo de este foro ha realizado la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Y bueno, sin duda alguna, uno de los problemas que se enfrentan históricamente, culturalmente, es el problema de la discriminación legal, discriminación fáctica, discriminación estructural, y es un problema que debe ser erradicado, un compromiso que se debe tener a nivel personal, a nivel institucional, un compromiso que se debe tener a nivel nacional, a nivel interamericano, a nivel internacional, es velar por la dignidad humana, salvaguardando la igualdad sustantiva, evitando en todo momento y en todo escenario, en todo ámbito, una práctica tan lesiva como es la violencia en contra de las mujeres, particularmente aquí en este foro estamos abordando una problemática tan delicada como es la violencia política por cuestión de género. Y para mí es un orgullo poder compartir este espacio y presentar a Tatiana Rein, quien nos llevará a cabo la presentación de la Ley Modelo Interamericano sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, y antes de ceder el uso de la voz, daré lectura a una síntesis curricular, una breve semblanza. Ella es Tatiana Rein Venegas, experta titular de Chile ante la MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Essex, Reino Unido, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Estudios Internacionales en la misma universidad. Actualmente ejerce como coordinadora del Magíster en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales. Sus áreas de interés incluyen género, movimientos de mujeres, violencia contra las mujeres, participación política de las mujeres, derechos humanos y política comparada. Es un gusto y es un honor poder compartir y poder escuchar a una persona con gran experiencia y con gran conocimiento en ese tema. Te cedemos el uso de la voz. Buenas tardes, un gusto estar acá, un gusto poder compartir la presentación de esta ley modelo interamericana sobre violencia contra las mujeres en la vida política. Es un nuevo instrumento y es un gran placer que lo podamos estar presentando en México y que ustedes tengan la oportunidad de incorporarlo en sus legislaciones y poder implementarlo también con este protocolo que estamos lanzando hoy día. Así que muchas gracias por la invitación, gracias Gabriela por la presentación. Y les voy a entonces contar un poco de qué se trata esta ley modelo. Como decía también Alejandra en el panel anterior,
es una presentación un poco descriptiva, porque la idea es que se familiaricen con lo que es esta ley modelo y entonces puedan entender cuáles son especialmente las distintas formas que puede adoptar la violencia contra las mujeres. Sí. Ya, de a poco funciona. Bueno, primero contarles que en el año, también lo contó Alejandra en el panel anterior, en el año 94 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Convención de Belén do Pará es el primer instrumento obligatorio en el ámbito internacional, en este caso regional, que se refiere al tema de la violencia contra las mujeres. Violencia en general, no política en particular. Esta convención no creó un mecanismo de seguimiento en el mismo año 94, entonces al pasar de los años se dieron cuenta que era necesario alguna forma para ir dando seguimiento al cumplimiento de los estados de sus obligaciones, de las obligaciones que habían adoptado en esta convención. Entonces el año 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Este mecanismo entonces tiene dos órganos fundamentales que son el Comité de Expertas y la Conferencia de Estados Partes. Los Estados Partes entonces son todos los estados que han ratificado la Convención de Belén do Pará. Ellos tienen la obligación de implementar las normas a las que se han obligado con la Convención de Belén do Pará y además preparan los informes periódicos que tienen que hacer al mecanismo, al Comité de Expertas. ¿Ya? Entonces ellos informan cómo han estado cumpliendo con las obligaciones, cuáles son los obstáculos que han tenido, etc. Esa forma de informar ha ido variando con los años. Al principio se les mandaba un cuestionario y actualmente hay una lista de indicadores. Entonces la idea es estandarizar toda la información que se va recibiendo, entonces todos los estados preparan esta misma información y esto nos permite comparar cómo estamos a nivel interamericano. Tenemos una secretaría técnica que es fundamental para el apoyo del comité de expertas, quienes son el comité de expertas son las que realizan los informes a partir y las recomendaciones a partir de los informes que hacen los estados partes y también elaboran informes hemisféricos, ¿ya? Entonces lo que les decía, esta comparación a nivel interamericano. Y tenemos la sociedad civil, que es fundamental su participación en este sistema. La sociedad civil normalmente se participa en diálogos que hace con las expertas cada año cuando nos reunimos. También puede presentar informes sombra, entonces tampoco es solo la información oficial que envían los estados, sino también información alternativa que hacen organizaciones. Estoy un poco lejos, por eso se demora un poco en pasar la lámina. Bueno, como antecedentes a esta ley modelo, un poco ya habló Alejandra de todo el abanico de tratados que se refieren a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y a los derechos políticos de las mujeres. Entonces, en particular, esta ley modelo se basa en estos instrumentos internacionales. Entonces, lo que hace es tomar, por supuesto, la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento fundamental, pero también una serie de otros tratados en el ámbito, entonces, de los derechos humanos. Sí, ahí. ¿Ya? Entonces, es un marco internacional, ¿ya? Y entonces se está basando en todos esos instrumentos. Entonces, ¿qué hace la Convención de Belén do Pará, la interamericana? Toma y elabora lo que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como les decía, esto es violencia en general. Ya establece una definición específica que la ley modelo toma para su definición de violencia política, ¿ya? Entonces, lo que establece la Convención de Belén do Pará es que hay violencia que puede darse en distintos ámbitos, en el ámbito privado, en el ámbito público. En general, toda la violencia que hemos visto más
que los estados han incorporado mayormente en sus legislaciones es la violencia que se da en el ámbito privado. ¿Ya? Esa es la más reconocida, la que se da, por ejemplo, entre cónyuges. Sin embargo, hay mucha violencia que se comete en el ámbito público, de las comunidades, por cualquier persona, o en el ámbito político, en este caso, como la violencia hacia las mujeres en la vida política. Como todas las convenciones, lo que hace la Convención de Belén do Pará es establecer una serie de obligaciones para los estados. Los estados en general, cuando adoptan una convención, tienen la obligación, por supuesto, de respetarla. Y en este caso, en el caso de los ámbitos de derechos humanos, la obligación es un poco distinta, porque en ámbitos generales la obligación implica Estado con Estado. Pero en el ámbito de los derechos humanos son los estados los que se obligan, pero hacia las personas. Las personas son las que tienen esos derechos. Entonces, en este caso en particular, por supuesto que tiene que respetar, pero también tiene que adoptar una serie de medidas para que la convención efectivamente tenga vigencia en el ámbito interno. Entonces, lo que hace es, en este caso, obligar o pedir a los estados que incluyan en su legislación normas que son civiles, penales, administrativas, de todo índole, para sancionar y erradicar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y entonces, en particular, en el ámbito de la justicia, que es lo que a ustedes les interesa, también hay una serie de obligaciones. Entonces, cuando hablamos de que los estados adquieren obligaciones, las adquiere el Estado, pero también todos los órganos del Estado, los poderes del Estado tienen que adoptar una serie de medidas para que efectivamente las convenciones se apliquen en sus territorios. Entonces, en este caso, por ejemplo, en particular, tienen que establecer procedimientos legales justos, o sea, por ejemplo, que hayan medidas de protección para las personas en caso de que haya violencia contra las mujeres, que tengan acceso a un juicio oportuno. No es la idea que en 20 años la persona recién pueda tener acceso a la justicia, que haya un acceso efectivo, y ahí, por ejemplo, está todo el tema de los tribunales en los distintos lugares del territorio nacional. Por otro lado, tienen que establecer mecanismos judiciales para asegurar el acceso a resarcimiento, que haya una reparación para las víctimas, que haya medios de compensación para las víctimas, ¿ya? Entonces, eso en particular para los tribunales. Esto, entonces, seguimos en el contexto general de la Convención Belén do Pará, violencia en general, ¿ya? Y que, por supuesto, en este caso se aplica a la violencia política. Ya. La ley modelo, en particular, ¿qué es lo que hace? Parte reconociendo que hay violencia política en el ámbito internacional. O sea, en todos los países, en general, vamos a encontrar violencia política, van a haber distintas expresiones de violencia política. Y entonces es muy importante que podamos reconocer esa violencia y entonces que podamos hacer algo para enfrentarla, ¿ya? Prevenirla, y en caso que no podamos prevenirla, medidas para compensar a las víctimas, protegerlas, etc. Se organiza en base a una serie de ejes temáticos, tiene una primera parte de definiciones, luego los órganos y competencias, que también nos vamos a meter un poquito ahí para lo que son los órganos electorales, garantías de protección, sanciones y medidas de reparación, ¿ya? Así es como está estructurada. Y la idea entonces es que es una ley modelo, que los países la deben ir incorporando en sus legislaciones nacionales. Entonces también los países probablemente van a adaptar un poco las normas a su propia realidad, y también en base al conocimiento, porque este es un tema nuevo, es un tema que está surgiendo, no es un tema que lleve años y que lo estemos tratando por años, sino que estamos viendo distintas manifestaciones y esto ha llevado a que se elaboren estas normas. Lo cambiaron por allá o apreté antes. Entonces, tenemos la definición que, como les decía, se basa en la Convención de Belén do Pará. Entonces, lo que dice esta ley sobre la violencia política es que también, como la violencia en general contra las mujeres, es cualquier acción, conducta u omisión, ¿ya? Entonces, no es necesariamente solo la acción directa, las omisiones también. Ya sea en forma directa o a través de terceros. Basada en el género, y vamos a ver que esto es fundamental.
O sea, por lo tanto, estamos hablando de que se agrave la violencia porque se trata de mujer o que afecte desproporcionadamente a las mujeres. ¿Ya? A eso estamos hablando cuando hablamos de basada en el género. Tiene que causar daño o sufrimiento. Y el objeto resultado, que es lo otro fundamental, es que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, hay dos elementos que son fundamentales, ¿ya? Que es que está basada en el género, ¿ya? Entonces, tiene que ser que esté afectando a las mujeres desproporcionadamente, arbitrariamente, ¿ya? Entonces, y eso es una de las primeras evaluaciones que tenemos que hacer, es si es violencia en general, es violencia que se puede cometer contra cualquier persona o efectivamente hay algo que está pasando desproporcionadamente. Y me imagino que han visto también en el ámbito doméstico, cuando hablamos de violencia en las parejas, que mucha gente dice, oh, pero también hay violencia contra los hombres. Sí, claro, hay violencia contra los hombres, pero la violencia en el ámbito familiar afecta desproporcionadamente a las mujeres. ¿Quiere decir eso que no tenemos que sancionar la violencia contra los hombres? No, no quiere decir eso, ¿ya? Pero que tenemos que tomar medidas especiales para proteger a las mujeres porque están siendo particularmente afectadas con esa forma de violencia. En este caso va a ser lo mismo, ¿ya? Y tiene entonces que menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos, ¿ya? Porque eso estamos hablando del ámbito de los derechos políticos. Alejandra les contaba adelante cuáles eran los derechos políticos, entonces estamos hablando de una serie de derechos que todos me imagino que están absolutamente familiarizados: votar, ser elegibles en elección popular, participar en la elaboración de políticas públicas, y también estamos hablando de participar en la vida pública. Entonces no es solo lo directamente político, sino que es un poco más amplio, que también entonces está la participación de ONG, mujeres que son defensoras de los derechos humanos o de los derechos de las mujeres, ¿ya? Entonces esto amplía un poquito el ámbito tan estrecho a lo mejor de los derechos políticos propiamente tales. Y aquí entonces vamos a entrar a la parte un poco más lenta, que son todas las manifestaciones y que nos interesa que se familiaricen con ellas. La ley lo que hace es establecer tres tipos de agresiones contra las mujeres. Hace un catálogo, entonces distingue una serie de manifestaciones y esas manifestaciones las considera delitos, faltas gravísimas o faltas graves. Entonces yo voy a ir pasando por ellas. La idea es relativamente rápido y es muy importante que recuerden, yo no quise poner en la descripción toda la expresión que aparece en la ley. Entonces, en general, no va a decir solamente femicidio. ¿Ya? No va a decir solamente agresión física, yo se las traté de hacer más fácil la presentación. Entonces, siempre se relaciona con la anulación o la merma de los derechos políticos, ¿ya? Entonces, tienen que tener eso siempre en cuenta. Entonces, es femicidio, pero no es el femicidio que vemos cotidianamente y que está ya normalmente recogido en nuestras legislaciones, sino que el femicidio que se dirige a anular los derechos políticos o por el hecho de participar en la vida política, ¿ya? Y así todas las manifestaciones. Entonces, los casos más graves, que son los de los delitos, tenemos el femicidio, que por supuesto es el más extremo y que lo hemos visto en nuestra región. Bueno, en la primera presentación, de hecho, se habló de una congresista en Reino Unido, pero también lo hemos visto en nuestra región y ustedes mismos lo han visto aquí en México, ¿ya? Entonces tenemos expresiones en donde se ha asesinado a mujeres porque no quieren que participen en la vida política.
Tenemos también, entonces, otras formas graves que constituyen delito, que son agresiones físicas, tanto a las mujeres como a su familia, agresiones sexuales o aborto forzado. Entonces, aquí estamos hablando del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el acoso, entonces hablamos de proposiciones, tocamiento, acercamiento o invitaciones indeseadas de naturaleza sexual. Y entonces aquí la idea es que con ello se está generando un ambiente hostil para las mujeres para la participación en la vida política. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre este componente de que tiene que ser en el ámbito de la vida política. También son delitos amenazar, asustar e intimidar a la mujer o su familia para anular los derechos políticos. ¿Ya? Entonces aquí el caso más grave sería que lleve a la renuncia de las mujeres. Y en este caso les llamo la atención porque estamos hablando de este tipo que es anular, en este caso se dirige a anular los derechos políticos, porque después vamos a ver que hay un mismo tipo, pero es mermar los derechos políticos o menoscabar, y en ese caso se considera una falta gravísima, no un delito. ¿Ya? También está el restringir o anular el derecho al voto libre y secreto, que es lo que queremos evitar, que efectivamente las personas, por supuesto, puedan participar. Y finalmente, el último de la lista de los delitos es difamar, calumniar, injuriar o denigrar a las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Eso también lo vemos. Yo creo que ustedes están familiarizados con muchos ejemplos de estos casos. O sea, han habido, por ejemplo, secuestros de candidatas en la región, de candidatas o de ya alguien que está ejerciendo un cargo público, para intimidarla y que termine renunciando o que renuncie a la postulación. ¿Ya? Entonces esas han sido formas. O por ejemplo un caso en que se le amenazó de que se iba a secuestrar al hijo. ¿Ya? Y entonces el hijo tuvo que terminar viviendo en otro lugar, sin su familia. ¿Ya? Entonces hay distintas formas en que efectivamente están sucediendo estos tipos que estamos viendo acá. ¿Qué pasa entonces en el caso de los delitos? La propuesta de la ley establece que debiera haber inhabilitación política del agresor, ¿ya? Eso como primera cosa. Segundo, como son delitos, en general estos ya están incorporados en las legislaciones nacionales, no necesariamente en el ámbito de la vida política, pero sí, por ejemplo, el secuestro, por supuesto que está, o el femicidio en general está, aunque no sea femicidio, está el homicidio. ¿Ya? Hay alguna forma en que estos ya están incorporados en las legislaciones nacionales. Entonces, lo que se señala es que, en este caso, se establezca la pena del delito para el ofensor, pero que se agrave. ¿Ya? Que se agrave en una tercera parte, y esa es la propuesta. ¿Ya? Esto, por supuesto que tienen que recogerlo las legislaciones nacionales, como les decía, entonces no va a ser aplicado directamente, pero es la propuesta que se hace. Y finalmente, la supresión del aforamiento o la inmunidad parlamentaria si la persona es directamente responsable, si el parlamentario o la persona que tiene fuero es directamente responsable en estos hechos. ¿Ya? No, es uno anterior. Ahí sí. Ya, entonces lo que les decía, tenemos los delitos, luego tenemos las faltas gravísimas. Esta sí que es una lista mucho más larga. Y incluye, por ejemplo, la amenaza, asustar e intimidar a una o varias mujeres, lo que les decía, en este caso es para menoscabar los derechos políticos. En el otro caso en el caso de los delitos, para anular. ¿Ya? Tenemos amenaza, agresión e incitación a la violencia contra defensoras de derechos humanos, defensoras de los derechos de las mujeres. Esto también se está dando bastante. Yo participo en Amnistía Internacional y estamos viendo que cada día más se está persiguiendo a personas que participan, por ejemplo, en ONG,
para intimidarlas y que no sigan con esa labor que están realizando. En Colombia, por ejemplo, se da mucho que las están asesinando. ¿Ya? Vimos el caso de Berta Cáceres en Honduras. ¿Ya? Entonces, hay distintas personas que defienden los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y que han visto que, bueno, las matan o que las amenazan, por ejemplo. Tenemos el uso indiscriminado del derecho penal para criminalizar la labor de estas defensoras. Entonces también es la idea de que finalmente dejen sus actividades de defensa de los derechos humanos. Tenemos también la discriminación por embarazo, parto, puerperio, licencia de maternidad, etc. Esto también vemos muchos casos. Por ejemplo, han habido congresistas que llegan al Congreso con sus bebés y les dicen que ¿por qué no se van a la casa a cuidarlos? Que ese es el ámbito en que tienen que estar. Y todavía yo creo que nos cuesta mucho realmente entender cuál es el rol de las mujeres, si son madres y si además son profesionales, cómo deben compatibilizar esos roles. Es el poder específico, en este caso, por ejemplo, el poder legislativo el que tiene que adaptarse, son las mujeres las que tienen que dejar un tiempo esa función, tienen que encargarle a otra persona que probablemente sea mujer. ¿Cómo se tiene que dar eso? ¿Ya? Entonces, todavía tenemos mucho que aprender de eso. También es una falta gravísima los daños de elementos de campaña. Y aquí, por supuesto, que complica mucho a las mujeres porque en general tienen menor acceso a los recursos para hacer campaña, pero además, cuando participan en campaña, les destruyen cualquier, qué sé yo, los afiches, etcétera, y entonces eso las perjudica doblemente. Otro sería proporcionar a los institutos electorales datos falsos o información incompleta. La idea con esto es que no puedan asumir, por ejemplo, sus funciones, porque hubo algún error en la inscripción. ¿Ya? Estas cosas son mucho menos obvias de las que hablábamos cuando hablábamos de delito, ¿cierto? O sea, cuando hablábamos de delito, en general, todo nos sonaba y por supuesto que nos parecía muy grave, pero cuando ya empezamos a hablar de proporcionar datos falsos a los institutos electorales, etcétera, ya son cosas que no necesariamente hemos visto, pero que también se están dando. Esta lista no es una lista cerrada, son propuestas en base a lo que se ha visto, pero la idea es que esto pueda irse adaptando porque es posible que surjan nuevas formas. Otra falta gravísima es la restricción de los derechos políticos por aplicación de costumbres, sistemas jurídicos internos. Esto lo hemos visto mucho en el tema de la violencia contra las mujeres en general, que se hace alusión a las costumbres internas. Y entonces, ¿qué es lo que prima? ¿La legislación internacional o la costumbre interna o las leyes domésticas? Entonces, la idea aquí es que efectivamente las leyes domésticas, las costumbres se tienen que ir adaptando a lo que los países se están obligando, a lo que vemos que son formas que no podemos aceptar. ¿Ya? También la divulgación de mensajes, imágenes, información en propaganda que transmitan, reproduzcan relaciones de dominación. Esto también se está viendo mucho y bueno, ahora con el uso de las redes sociales se ve mucho que se empieza a divulgar formas que transmiten básicamente estereotipos. Y entonces que las mujeres tienen que estar dando explicaciones, tienen que, con las imágenes, por ejemplo, lo vemos mucho en el ámbito del cine, que salen imágenes desnudas de las mujeres, ¿ya? Todo ese tipo de cosas se hacen para menoscabar a las mujeres, para mantener el rol que tienen las mujeres, el rol tradicional que se entiende que tienen que ocupar. También es una falta gravísima el obstaculizar o impedir el acceso a la justicia, por supuesto. Entonces, tenemos la idea acá de que ya ha pasado algo y entonces tienen que tener un acceso que tiene que ser un acceso que es efectivo y que efectivamente tengan respuesta a eso.
Otra falta gravísima es imponer sanciones injustificadas o abusivas. Entonces aquí también vamos a tener que a lo mejor corresponde algún tipo de sanción, pero que se agravan y se imponen específicamente porque son mujeres. Y la idea es hacer que la función política es tan costosa que finalmente las mujeres dejen de participar en estas actividades. Otra falta es limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo. Y aquí también tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, mujeres que han asumido encargos públicos, han logrado asumir y que después no tienen acceso a una oficina. ¿Ya? Entonces, a los hombres que asumen les dan acceso a una oficina y las mujeres no tienen dónde ejercer su cargo. O no tienen teléfono, o no tienen acceso a un auto para movilizarse por distintos lugares. Entonces, de eso estamos hablando especialmente. Y aquí de nuevo recordarles, tiene que ser específicamente dirigido a las mujeres porque se trata de mujeres. Si estamos hablando, por ejemplo, de funciones en donde no hay recursos y nadie recibe recursos, no hay falta en ese caso. Ya hay un problema el Estado que no está proporcionando todos los recursos, pero no estamos frente a violencia contra las mujeres en la vida política. ¿Ya? Tiene que ser dirigido específicamente a ellas. Y la última falta gravísima es obligar a conciliar o desistir de procesos administrativos o judiciales en la defensa de los derechos políticos. Esto es bastante importante porque hemos visto en el ámbito de la violencia contra las mujeres en general que existía la posibilidad de que se terminara el proceso por conciliación, ¿ya? Y al principio parecía que esto estaba bien. El problema que vemos es que muchas mujeres conciliaban por una presión indebida de parte del abusador, ¿ya? Entonces la idea es que no se puedan terminar los procesos por conciliación porque efectivamente puede haber una violencia o una presión específica que las obligue a conciliar. ¿Ya? En todos estos casos, y también en los que vamos a ver de faltas graves, se proponen otro tipo de sanciones. Una es la molestación, que puede ser pública o puede ser privada. Entonces va a depender de la gravedad del caso específico y cómo se analice el tipo de sanción que se imponga. Puede ser suspensión del empleo, cargo público y o el sueldo, multa y el retiro de los mensajes contrarios a la norma. Por ejemplo, si están estos mensajes de los que hablábamos para difamar a las mujeres, también la idea es que se retiren ese tipo de mensajes. Y entonces, los últimos son las faltas graves, que son estas 4. En estos casos son proporcionar información falsa, errada, imprecisa o omitir información que induzca al ejercicio inadecuado de los derechos políticos. Aquí, por ejemplo, piensen en una persona que asume en un cargo específico y una mujer que asume en un cargo específico y quien se está yendo del mismo cargo es un hombre que no le da toda la información, no le proporciona toda la información necesaria para que efectivamente pueda empezar a ejercer el cargo con conocimiento de todo lo que implica. ¿Ya? Ese sería uno. Otro caso es evitar que las políticas concurran actividades de toma de decisión. No un error, por ejemplo, en el mail, ¿ya? Entonces se cita a una serie de personajes, pero a las políticas no, porque ahí o se omitió o se incorporó alguna letra. Hay muchas formas, ¿no? A uno de repente no se le ocurre todas las formas que inventan para evitar que las personas puedan participar, en este caso, de sus derechos políticos. Restringir el uso de la palabra. En este caso, por ejemplo, tenemos una congresista que cuando solicitaba la palabra, el presidente de la Cámara no se la daba. Cada vez que ella la solicitaba, no se la daba, hasta que terminó poniéndose un pañuelo para llamar la atención, y esto fue muy cubierto en la prensa, y entonces ahí tuvieron que empezar a darle la palabra. Pero pasa eso, en otros casos, por ejemplo, se apagaban los micrófonos. Entonces están hablando, se apaga el micrófono, entonces ya nadie puede escuchar lo que dicen. Así, múltiples formas que podemos ver. Finalmente, imponer por estereotipos de género la realización de actividades o tareas propias a las funciones. ¿Por qué no nos trae cafecito?
¿ya? Distintas formas que se les va ocurriendo a las personas para que las mujeres o se sientan incómodas o finalmente renuncian a sus cargos o ya en los casos más graves que definitivamente las maten y así eliminan el problema. ¿Ya? Eso es una idea y como les decía, siempre tienen que pensar que está siendo específicamente dirigido a mujeres y que está dirigido a menoscabar o anular los derechos políticos. ¿Ya? Tenemos entonces, además la ley propone un agravamiento de sanción. En este caso hay creo que hay un error. Sí, se separó una palabra, pero hay ciertos casos que se consideran como especialmente graves, por ejemplo, cuando la agresión se realiza por servidores públicos, quienes están en cargos públicos, candidatos, etcétera. Eso se considera particularmente grave. Cuando son reincidentes, si son 2 o más personas, o si se comete durante la campaña electoral, porque probablemente ahí va a afectar específicamente que efectivamente puedan asumir los cargos. En estos casos, entonces, se sugiere a los países que incorporen alguna forma de agravar la sanción. La ley establece una serie de órganos competentes, voy a tratar de ir un poco más rápido, parece que me estoy alargando. El principal es el Mecanismo Nacional de las Mujeres, o sea, estamos hablando de los ministerios de las mujeres o cualquiera sea la forma que tiene cada uno de los estados. Ellos son los órganos fundamentales y entonces tienen que adaptar la de legislación, políticas nacionales, campañas nacionales, etcétera. Y los otros órganos fundamentales son los órganos electorales que vamos a ver un poquito más en detalle las funciones. Partidos políticos que por supuesto que tienen una labor fundamental en todo esto y también lo que decíamos, ONGs o distintas instituciones del ámbito de la vida pública. Otros organismos, y ahí tenemos por ejemplo los otros tribunales, los tribunales de justicia, que por supuesto que van a recibir denuncias por estos casos. Y los medios de comunicación, que son los principales perpetradores de los estereotipos de género. Entonces tenemos los órganos electorales. Los órganos electorales son fundamentales porque están muy ligados a todo el proceso de campañas, etcétera. Entonces se ha establecido que tienen una serie de obligaciones y que la idea es que las vayan incorporando teniendo en cuenta que este es un tema nuevo, entonces necesitamos más información, necesitamos ir incorporándolo de a poco, ¿ya? Entonces, la primera gran obligación es promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres, atender y resolver denuncias, porque por supuesto van a ser los órganos a los que les van a llegar denuncias. Por ejemplo, una mujer que diga, me han destruido mis afiches, todos los instrumentos de campaña. La idea es que establezcan un protocolo para identificar las dependencias responsables. Como decimos, es un tema nuevo, probablemente no lo tienen incorporado, no necesariamente está claro cuáles son las oficinas que van a ir recibiendo denuncias sobre estos temas específicos, cuáles son las medidas, cuáles son las sanciones que van a aplicar en esos casos específicos, que estas oficinas estén a lo largo del territorio nacional y no solamente en la capital, por ejemplo. Recopilar estadística, la idea es que sepamos mucho más de este tema y que podamos definitivamente saber si está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, en qué casos se está dando más sistemáticamente, etcétera. Incorporar prevención y erradicación como un componente en las políticas de educación cívica y democrática, si hacen, por ejemplo, cursos sobre estos temas, y en todo lo que es formación y capacitación. Entonces, que se vaya incorporando este tema, como hoy día lo vemos acá, pero yo entiendo que es el primer ejercicio que estamos haciendo en este sentido, sobre este tema, ¿ya? Entonces, que se empiece a incorporar sistemáticamente y que todos los jueces puedan saber del tema. Que se realice análisis de riesgo y elaborar un plan de seguridad. Ya esto, por supuesto, si estamos partiendo con algo, necesitamos pensarlo y entonces ver qué medidas podemos adoptar en primer lugar para recibir denuncias, para que no hayan casos, etcétera. Implementar campañas periódicas
esto se puede hacer, por ejemplo, con el ministerio, se pueden coordinar, etcétera, o con otros tribunales. La idea es que esto sea siempre lo más intersectorial posible. Promover campañas en los medios de comunicación que no violenten los derechos de las mujeres, la imagen, la privacidad, y que combatan los contenidos que refuerzan o justifican la violencia. Ya, como les decía, los medios de comunicación en general perpetúan los estereotipos de género. Entonces, la idea es que hayan algún tipo de protocolo en los medios para eliminar estos contenidos y eliminar los contenidos que refuerzan la violencia. Incluir capacitación y formación sobre medios de impugnación, incentivar el litigio estratégico. Entonces, con el litigio estratégico, por ejemplo, podemos ir avanzando tomamos temas o casos que son los más graves y los vamos visibilizando, ¿ya? Establecer un registro sobre la aplicación de esta ley. La idea, por ejemplo, lo que les decía, los estados informan sobre lo que están haciendo en el caso de la Convención de Belén do Pará. Entonces, en este caso específico, la idea es que los tribunales electorales vayan recopilando información específica. Entonces, ¿cuántas denuncias se han recibido sobre cuáles son los temas? ¿Son delitos, faltas? ¿Qué tipo de falta? ¿Cuáles han sido las resoluciones? ¿Cuáles han sido los votos? ¿Han habido votos disidentes, por ejemplo, en el caso de los órganos colegiados? ¿Cuál ha sido la jurisprudencia? ¿Ya? Entonces, que haya un registro específico para que podamos saber sobre este tema, para que puedan informar después. Que establezcan un sistema de información y estadística sobre participación electoral, que ésta sea desagregada, porque vemos que, por un lado, hay violencia por razones de género, ¿ya? Y eso es lo fundamental, pero también esta violencia se cruza por otras formas de discriminación. Se ha hablado, por ejemplo, del tema indígena. Entonces, si hay candidatas que son indígenas, si hay candidatas que están discapacitadas, mayores de edad o muy jóvenes, etcétera. Hay distintas formas que muchas veces agravan la violencia. Entonces, la idea es también saber de eso. Y, por supuesto, también coordinarse con los partidos políticos, que son uno de los grandes perpetradores de estas formas de discriminación contra las mujeres en la vida política. Entonces, se establecen en esta ley también una serie de medidas de protección. La idea es que se termine con la violencia, que se proteja a esas mujeres que están siendo objeto de violencia específica, en algunos casos ofrecer escolta o que hay una separación con los agresores, etcétera. Distintas formas para que efectivamente pueda haber una protección de estas mujeres que están siendo objeto de violencia. Y finalmente también se establecen ciertas medidas de reparación y la idea es que estas garanticen la satisfacción de los derechos, o sea, idealmente que se vuelva al estado anterior y que esas mujeres puedan ejercer sus cargos sin ninguna amenaza y que puedan realizar sus funciones libremente. Y finalmente, por supuesto, que no se repita esta forma, ¿ya? Y con eso terminamos. Muchas gracias y dispuesta a todas las preguntas que tengan. Bien, agradecemos la participación de Tatiana y el que comparta con nosotros grandes, importantes experiencias y, como decía hace un momento, pues un gran dominio sobre este tema. Por cuestión de tiempo, podemos abrir espacio a una pregunta, a un tema y después ya daríamos por cerrada esta mesa. Adelante, magistrada. Una sola pregunta, pero que me parece muy importante, no solo para el Estado mexicano, con la ley modelo. Sin duda es una ley que lo que busca, según nos explicaba la experta Tatiana Rein, que los estados, parte de la convención, la adopten, ¿cierto? Porque bajo otro esquema, aun cuando esta ley modelo sugiera conductas sancionables y sanciones concretas,
Desde luego, aun cuando la norma internacional forma parte del bloque constitucional en México, no podríamos atraer al orden nacional conductas no tipificadas en el orden nacional o no recogidas como infracción o como delitos. Bajo ese esquema, ¿cuáles son los mecanismos que tiene justamente el Comité de Expertas de seguimiento del cumplimiento de la Convención Belém do Pará para acelerar en los estados parte justamente que se adopten esas medidas y que no se quede solo como una buena recomendación, pero que quede abierto el espacio para cuando ésta se pueda, por las condiciones sociales y políticas de cada uno de los estados, adoptarse? Vaya, para que aceleremos el paso y que la violencia en todas sus manifestaciones efectivamente sea instalada en los estados parte, en las naciones parte, y pueda entonces contarse con mecanismos mucho más eficaces. ¿Cuál sería el mecanismo, la forma de hacer que esta buena práctica y esta ley modelo pudiera aterrizarse en los hechos cuanto antes? Gracias. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Mira, primero tenemos la Convención de Belém do Pará, que es así, es una convención, es un tratado que obliga a los países que lo han ratificado y es una de las convenciones que mayor número de ratificaciones tiene a nivel interamericano. Ahora, esta es una ley modelo, no es una convención, entonces de hecho los estados no la van a ratificar. La idea es que la vayan incorporando y esto, por supuesto, como cualquier recomendación, va a depender un poco de la voluntad de los estados. Entonces ahí, bueno, lo que tiene en particular el Comité de Expertas como herramienta o como mecanismo es la posibilidad de hacer recomendaciones. Entonces, dentro de los informes, de las recomendaciones que se hacen a los informes que entregan los estados, poder hacerle recomendaciones específicas y, por supuesto, hacer un trabajo como este para que los países empiecen a conocer esta ley y empiecen a darse cuenta que es indispensable empezar a incorporar normas sobre este tema. Pero básicamente va por ese lado, hacer un poco de campaña, de difusión, de conocimiento y de que las autoridades finalmente decidan adoptarla. Gracias. Bien, pues agradeciendo nuevamente la exposición de Tatiana Rein al presentarnos esta ley modelo interamericana sobre violencia contra las mujeres en la vida política y destacando que parte muy importante en el compromiso en contra de la violencia política la asumen los órganos que imparten justicia. Creo que es importante resaltar la presencia de las magistradas y los magistrados electorales, tanto a nivel federal como locales, porque sin duda alguna, ante la responsabilidad que tienen los órganos que imparten justicia en la tutela, en la salvaguarda de derechos, particularmente los criterios que se han fijado en nuestro país, la orientación que se ha dado al tema de salvaguarda, de tutela de los derechos político-electorales de las mujeres es incuestionable, es una realidad, es un derecho andado muy, muy importante. Seguimos trabajando, me parece, todas y todos en este compromiso, tanto para maximizar estos derechos como para, por supuesto, erradicar este tipo de prácticas lesivas a la dignidad humana y a la dignidad de las mujeres particularmente. Tatiana, muchas felicidades, muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos por su atención. Más agradecemos a nuestra distinguida invitada Tatiana Rein y desde luego a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Gabriela Nieto Castillo. Igualmente agradecemos a quienes han seguido esta transmisión a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les esperamos el día de mañana con más de los trabajos de este seminario internacional. Muchas gracias por su atención. Y bueno, a quienes se encuentran en este salón, vamos a estar pendientes de que tenemos a las 3 de la tarde los talleres a las 3 de la tarde y ahora les invitamos a la comida que tendrá lugar afuera hoy la comida